En 1946, dentro de un laboratorio oculto entre las montañas de Nuevo México, un científico estadounidense sostuvo la vida de 7 hombres con un solo movimiento de muñeca, un destornillador, una esfera de plutonio del tamaño de un pomelo y un error de apenas 3 milímetros, que encendió una reacción de muerte invisible. Durante décadas, el gobierno intentó silenciar lo ocurrido. La prensa lo llamó un accidente desafortunado. Los testigos lo llamaron una tragedia inevitable. Pero quienes estuvieron presentes, quienes respiraron aquel aire cargado de un azul espectral que jamás debía existir, ellos lo siguen llamando el día en que vimos a un hombre apagar al demonio con sus propias manos. Esta es la historia del científico que murió en 35 segundos para que otros pudieran vivir una vida entera, y del experimento que nunca debió realizarse. El proyecto se llamó Demon Core, el núcleo demonio. Un pedazo comprimido de plutonio destinado a convertirse en el corazón de una tercera bomba nuclear, lista para lanzarse sobre Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Pero la guerra terminó antes de que pudiera cumplir su propósito. En lugar de destruir ciudades, aquel núcleo, una esfera gris, fría y silenciosa, fue enviado a Los Álamos, donde se convirtió en un objeto de estudio, un rompecabezas mortal que los físicos debían aprender a manipular como quien desmonta un animal venenoso con las manos desnudas. Era un material vivo, impredecible, caprichoso, capaz de pasar de estable a letal sin previo aviso. Los científicos lo sabían, y aún así, se acercaban demasiado. Louis Slotin era considerado uno de los físicos experimentales más brillantes de su generación. Había ayudado a ensamblar la primera bomba nuclear lanzada sobre el mundo. Sabía más que nadie cómo interactuaban los neutrones dentro del plutonio, y por eso mismo, confiaba demasiado en su habilidad. Para demostrar a sus colegas cómo se comportaba el núcleo, Slotin realizaba una prueba conocida como experimento de criticidad. Medía cómo respondía el plutonio cuando casi alcanzaba el umbral de su propia reacción en cadena. Para ello debía cubrir parcialmente el núcleo con 2 semiesferas reflectoras de berilio. Cuanto más se cerraban, más neutrones quedaban atrapados dentro. Era como cerrar lentamente una trampa para un animal salvaje. Si se cerraban por completo, el animal despertaba. No había margen para el error. Y sin embargo, el protocolo exigía herramientas, distancias de seguridad, mecanismos automatizados. Slotin decidió usar otra cosa. Un destornillador desgastado. Lo usaba como una cuña, un apoyo improvisado que mantenía abierta la semiesfera superior para evitar la reacción nuclear. Una herramienta casera sosteniendo una bomba invisible del tamaño de un puño humano. Sus compañeros lo observaban con una mezcla de admiración y terror. Él sonreía. Creía dominar al demonio. Era el 21 de mayo de 1946. 9 personas se encontraban dentro del laboratorio de Los Álamos. Louis Slotin, liderando la demostración. El joven guardia de seguridad Alvin Graves. Otros 7 investigadores y asistentes. Slotin levantó la semiesfera reflejante sobre el núcleo, la sostuvo con la mano izquierda y colocó cuidadosamente el destornillador en el borde para evitar que cerrara por completo la estructura. Una mínima separación de unos pocos milímetros mantenía al sistema en un estado subcrítico, aún controlado. Observen el contador Geiger, dijo Slotin con voz tranquila. Los números crecían, pero no demasiado. Todo estaba bajo control. Los presentes tomaban notas, se inclinaban para ver mejor, respiraban con normalidad. Graves, de pie junto a Slotin, vio cómo el destornillador temblaba con cada ajuste microscópico. Un poco menos, murmuró Slotin. Solo un poco. Entonces ocurrió lo impensable. El destornillador se deslizó. No fue un salto brusco, ni un error evidente. Solo un pequeño resbalón, 3 milímetros. La semiesfera superior cayó un instante más de lo permitido. La apertura se cerró. El núcleo quedó casi completamente cubierto por los reflectores. Y el demonio despertó. Un fogonazo azul iluminó el laboratorio. No era luz, no era fuego. Era Cherenkov. La firma visible de partículas atravesando el aire a velocidades imposibles. Una explosión silenciosa que solo la muerte podía escuchar. El contador Geiger enloqueció. Los números superaron los límites máximos del instrumento. Las alarmas no existían para avisar algo tan rápido. Todo ocurrió en un parpadeo.
Slotin fue el primero en reaccionar. Con un grito, lanzó su mano libre hacia la semiesfera superior y la levantó de golpe, rompiendo la criticidad antes de que todo el laboratorio quedara bañado en radiación letal. Ese movimiento, ese giro desesperado de muñeca, duró menos de medio segundo. Pero en ese medio segundo, recibió una dosis de radiación que ningún ser humano podía soportar. Sus compañeros, todavía paralizados, tardaron unos segundos en retroceder. Graves cayó al suelo, aturdido por el destello y el súbito calor que sintió en la piel. Slotin sabía que estaba condenado. Con solo sentir la densidad del aire, la electricidad estática en sus brazos, el mareo que lo atravesó al instante, sabía que había absorbido una muerte que ya estaba escrita en su ADN. Cerró los ojos y dijo, con voz estable, «Estoy acabado». Luego miró a sus compañeros, uno por uno. «Pero ustedes no». El laboratorio se evacuó. Los dispositivos se apagaron. El núcleo quedó inerte sobre la mesa, como un asesino que había terminado su trabajo. Los hombres se reunieron afuera, temblando. Algunos lloraban. Otros intentaban entender qué había pasado. Nadie quería mirarse a los ojos. Slotin, pálido y sudoroso, caminó por su propio pie hasta un banco cercano. Tomó aire como quien se prepara para una sentencia. Cada uno de los presentes había recibido una cantidad diferente de radiación. Graves, el más cercano, sería el que más sufriría después de Slotin. Los demás tendrían secuelas durante años. Pero él había absorbido la peor parte. Más que cualquier trabajador nuclear en la historia de Estados Unidos hasta ese momento. Una dosis equivalente a estar en el centro de una explosión atómica, sin el consuelo de la muerte instantánea. No hay monumentos a Louis Slotin, no hay estatuas, no hay ceremonias. Pero en Los Álamos, en los pasillos donde una vez caminó, todavía se cuenta su historia en voz baja. No como la historia del hombre que cometió un error, sino como la del hombre que, en un instante tan breve que apenas cabría en un fotograma, decidió morir para que otros vivieran. En un mundo donde el mal es ruidoso, donde la violencia escribe titulares y las guerras deciden fronteras, es fácil olvidar que los actos más heroicos suelen ocurrir en silencio. En un laboratorio, un martes cualquiera, frente a una esfera gris que nunca debió existir. Todos los testigos describen lo mismo: un destello azul, un color imposible, una radiación que no debía verse, pero que se vio, como si el aire se partiera a la mitad y revelara algo prohibido, un susurro del futuro o una advertencia del pasado. Ese destello marcó para siempre a los hombres que quedaron vivos. Y aún hoy, décadas después, al recordar aquella luz, todos coinciden. No vimos un accidente. Vimos a un hombre detener una explosión con su propio cuerpo. Esta es la historia de Louis Slotin, un científico, un hombre, y quizás sin quererlo, uno de los héroes silenciosos más importantes del siglo XX. Like y suscríbete y este canal seguirá creando representaciones de casos reales.